norma. Entonces, el propio presidente de la República dijo, es posible que podamos ampliar el plazo a medio año más o un año más, pero la esencia, el eje central de la norma, que tiene como propósito acabar con esta actividad ilícita que son estas dragas, que no solamente no pagan impuestos, sino que financian actividades ilícitas como trata de blancas, la explotación vil de los jóvenes, eso a eso no vamos a renunciar nosotros. Y eso es una buena noticia porque no se ha retrocedido en un punto fundamental. Pero con respecto a cómo se manejó el tema, efectivamente todos son generales después de la batalla y todo el mundo cree tener la razón. Pero yo se lo planteo desde el punto de vista del ciudadano. Si es que usted nos dice, esta era una movilización anunciada, se sabía dónde se iba a parar, qué puntos de la carretera se iban a tomar. Si usted nos dice esto es lo mejor que puede hacer el gobierno, una paralización de 48 horas con 6 muertos y además una cantidad de pérdida enorme en recursos, en tiempo de las personas, en salud para el país en general. ¿Quiere decir que cada vez que un gremio anuncie una movilización vamos a tener que someternos otra vez a una situación de esta naturaleza? Fíjese, este es un país democrático. El pueblo, a través de sus instituciones y sus organizaciones, tienen el derecho de movilizarse, pero a lo que no tienen derecho es a tomar carreteras. A lo que no tienen derecho es a atentar contra la propiedad pública y privada. Y por eso yo quiero que ustedes verifiquen. Nosotros recibimos a las autoridades de Madre de Dios porque la condición que le dijimos era que levanten su medida de fuerza. Nosotros no nos hemos sentado a conversar con ellos con una paralización encima, ni mucho menos con toma de carretera. Pero entonces, el problema es por qué se llega a la medida de fuerza, porque lo que nos va a pasar es que nos vamos a volver Bolivia. Bolivia también era una democracia y en democracia se paralizaba todo el país. Yo creo que no. Yo creo que el sistema democrático sí es capaz de restablecer el imperio de la ley y la autoridad. En segundo lugar, también yo sí creo que en este tema ha habido demasiado diálogo. El ministro Brag es una persona experta en el tema, y él y el ministro de Energía han tenido un rol muy importante en lo que es la difusión de los alcances de esta norma. Pero algunos dicen, como el señor Humala dice, quieren resolver de la noche a la mañana un problema incubado hace 40 años. Claro, para nosotros sería fácil voltear la cara y dejar que el nuevo gobierno siga encarando un problema y ver cómo la OIT, por ejemplo, llama la atención al país de que acá se explotan a 50.000 niños vilmente en ese tipo de actividades. Alguien tiene que tomar el toro por las astas, alguien tiene que imponer la autoridad, y ese decreto de urgencia que no se va a derogar, ese decreto de urgencia es el inicio de un proceso de formalización de la minería artesanal que va a permitir que esta gente a la que se le engañó, que se le quería quitar su puesto de trabajo, pueda realizar su actividad en mejores condiciones y accediendo a derechos y a garantías que el Estado es capaz de proveerle, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 8:19, continuamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, doctor Javier Velázquez Quesquén. Armando. Premier, muy buenos días. Bueno, superado parte de este grave problema, estamos ahora con esta propuesta de la vacancia que ha planteado de manera formal el Partido Nacionalista. Ollanta apareció en esta conferencia de prensa diciendo que hay una responsabilidad moral, ha hablado de 70 muertes en este gobierno y que el presidente pues no tiene la capacidad para seguir al frente del país. Ustedes se han indignado y la pregunta ¿es el partido más indicado para indignarse cuando ustedes en el gobierno anterior cada cierto tiempo salían a decir que la presidencia del señor Toledo también estaba en peligro por una serie de cosas? Fíjese, esta es una pose electoral del señor Humala y obviamente él no va de ninguna manera a desarrollar su actividad política hablando bien del gobierno, tiene que buscar una forma como de enmarcarse. Creo que es parte ya del propio proceso electoral que se avecina. Lo que yo sí creo, y lo digo con el mayor respeto, es que esta es una buena estrategia para distraer la atención pública porque hay un hecho en el que él no ha tenido una posición muy clara. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico que penetra las instituciones políticas. Él ha actuado con una especie de tibieza, como que la bancada ayude, promueva una investigación, pero no ha marcado una posición muy firme frente al narcotráfico. Entonces, esta es una salida electoral, es una pose electoral, que es parte ya de este ambiente que ya estamos viviendo en el país y que ha merecido una respuesta política también de nuestra bancada. Bueno, si él considera que
se dan las condiciones para plantear una vacancia en el marco de la Constitución del Estado, el propio presidente de la República ha dicho, bueno, que eso se vea en el Parlamento Nacional. Pero yo creo que más que este tema de poses electorales, de pequeños banderillazos, como se dice en el ambiente taurino, yo creo que ya es momento de que el señor, por ejemplo, Humala, tenga una posición muy clara, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico. Como yo lo dije, él pretende echarnos la culpa de la muerte de los 5 mineros artesanales cuando ellos han reconocido que son sus militantes los que han promovido estos hechos de violencia. Nosotros no nos hemos opuesto a que se movilicen o a que paralicen, pero en cualquier parte del mundo, en una sociedad civilizada y democrática, tomar las carreteras es un hecho ilícito. Y usted ha dicho que no se negocia con la carretera tomada, pero cuando ustedes decían eso, el presidente del Congreso estaba reunido con el señor Teodoro Medina, quien ustedes habían pedido que vaya preso. Y entonces, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de aprobar el proyecto de ley, ustedes le quitan piso a señor Alba Castro y le retiran su apoyo al proyecto de ley. ¿Por qué pasó eso? No, son dos planos totalmente diferentes. El gobierno, por lo menos en el Consejo de Ministros, nosotros hemos quedado muy claros con nuestros ministros que nosotros no dialogamos con paralizaciones o con toma de carreteras. Por eso es que las autoridades suspendieron su medida para abrir un espacio de diálogo, y creo que eso es saludable. Eso es lo que el país quería, que se dialogue y se busque una solución. El tema del Parlamento, que tiene que ver con una ley que va camino a no solamente a resolver el problema de la formalización de la minería artesanal, sino también de la pequeña minería, que tiene también un entramado de problemas que tienen que ver con petitorios mineros que se contraponen con alguna minería informal, que es un tema complejo y que va a abrir un amplio debate. Es un tema de la autonomía del Parlamento. El presidente del Congreso, obviamente, yo lo hubiera hecho si hubiera sido presidente del Congreso. Si hay un gremio que me pide ser escuchado, lo escucho. Pero nosotros desde el Poder Ejecutivo, obviamente, ante la toma de carreteras, nuestros procuradores que habían en la zona en Chala fueron autorizados a formular las denuncias correspondientes. Entonces yo creo que el camino era buscar mecanismos de diálogo